Hola a todos y todas, mi nombre es Marina, bienvenidos a mi canal. Bueno, lo primero que tengo que decir es perdón por tanto tiempo sin mandar, ni colgar, ni publicar ningún vídeo, pero bueno, los que me seguís en Instagram y otras redes sabéis que bueno, llevo un tiempo haciendo una casa en el monte, que es donde voy a ir a vivir, y han pasado muchas cosas y he tenido poco tiempo para dedicar al canal, y por eso ha habido una interrupción desde el mes de febrero hasta ahora. Además estoy viviendo en un sitio donde no tengo mucho espacio para la soledad, comparto muchos espacios comunes como este salón, entonces no tengo mucho tiempo disponible para grabar vídeos a solas. Hoy es un día de esos y, como habréis visto en el título, voy a aprovechar para hablar de forma lo más breve posible, aunque ya sabéis que yo suelo hacer vídeos de un mogollón de tiempo, sobre la polaridad en el tarot. ¿Por qué? Porque hice un vídeo ya sobre los 4 elementos en el tarot, que posiblemente esté saliendo ahora mismo sobre mi cabeza, donde tratábamos la multidimensionalidad, o al menos la idea principal que yo tenía en mente era hablar de cómo, a pesar de que se atomizan los elementos en los arcanos menores, en los 4 palos de los arcanos menores del tarot, la experiencia de los 4 elementos realmente es una experiencia conjunta, se hace toda en uno. Y simplemente cuando aparecen más o menos elementos en una tirada, lo único que nos está diciendo es en qué área de experiencia se está manifestando más la respuesta a la pregunta del consultante. Otro de los factores que influye bastante, que permea toda la baraja de tarot, es el concepto de la polaridad. Concretamente me interesa hablar de un tema un poquito polémico, que es los mensajes del móvil, la polaridad entre lo masculino y lo femenino en el tarot. Cuando hablamos de polaridad, o cuando yo hablo de polaridad, lo que quiero decir es que en este mundo, esta realidad, ya sabéis que yo siempre me refiero a la realidad en la que vivimos, que a fin de cuentas el tarot o la baraja es un código o un sistema, como tantos otros, para racionalizar o convertir en arquetipos algunas de las energías, las actitudes, los elementos presentes en la experiencia. Pues aparte de los elementos o las áreas de experiencia que permean nuestro día a día y que nosotros también personificamos, es decir, si nosotros tenemos el elemento tierra, lo tangible es yo tengo o yo soy, el elemento agua, las emociones, la conexión, el yo siento, el elemento fuego es la acción, yo hago, y el elemento aire son las espadas, yo pienso, yo analizo, ¿no? Es como todos estos elementos pueden estar manifestándose de forma casi simultánea, porque yo, como os decía en el otro vídeo, puedo estar hablando con vosotros y al mismo tiempo puedo estar pensando algo y puedo estar sintiendo algo, o puedo estar hablando con vosotros y estar haciendo algo, es decir, elemento aire y elemento metal. Por tanto, la multidimensionalidad tiene que ver con eso. Otro de los, como decía, de los grandes elementos que forman parte de la realidad es esta polaridad, ¿no? Y es los contrarios en la vida, los contrastes. Vivimos en un mundo dual, en un mundo donde hay día y noche, frío y calor, más y menos, masculino y femenino, al menos sexualmente, o en sexo, por eso decía que puede que sea un poco polémico este vídeo. No sé, todo está dividido, ¿no? En una, digamos, en contrarios, o en un concepto que se polariza y llega a dos extremos. Lo que yo quiero que os llevéis de idea principal de este vídeo, y por eso no quiero profundizar en exceso, pero quiero resaltar mucho esta idea, es que esta polaridad siempre nos da a entender que vivimos en unas realidades de extremos. E igual que yo decía que en los elementos todo es muchísimo más holístico, la experiencia es muchísimo más holística, en el caso de la polaridad, perdonad por los sonidos del móvil, en el caso de la polaridad, lo que nosotros estamos diciendo es que los extremos solo se manifiestan de forma puntual, pero lo que realmente existe es un fluctuar constante. Como ejemplo voy a poner el ejemplo de la justicia, por ejemplo. La justicia nosotros vemos que tiene una balanza,
Es una carta con una espada que te mira directamente, es una carta objetiva. La justicia es objetiva, ella piensa, analiza todos los elementos, ¿no? Y tiene una balanza dando a entender que hay que poner todos los elementos en tela de juicio y generar, digamos, una acción o una conclusión lo más equilibrada posible. Cuando nosotros pensamos en una balanza, pensamos en algo estático, pensamos en algo que no se mueve. Por tanto, para nosotros el equilibrio está de forma, quizá no del todo consciente, unida a un concepto de estaticidad, de parón. Pero yo os propongo una idea muchísimo más radical y quiero que vayamos con ella, o que vengáis conmigo de la mano con esta idea, a analizar otra serie de cosas. Y es, ¿qué pasa si el equilibrio no es algo estático, sino el fluctuar constante de un extremo a otro? Cuando nosotros pensamos que hemos alcanzado un equilibrio, en nuestra mente pensamos que hemos llegado a un punto donde no hay movimiento. Pero cuando no hay movimiento en la vida, generalmente es porque hay un declive, hay una muerte o hay un estancamiento. La vida es fluidez constante, la vida es cambio constante, la vida es un montón de experiencias sucediéndose todo el tiempo. Entonces, cuando nosotros estamos tendiendo a un extremo de esa polaridad, lo natural es que lleguemos a un punto donde tendamos hacia el otro lado. Ese ir y venir es el equilibrio. Por tanto, estar en equilibrio sería evitar llegar al final de esa, digamos, de uno de los extremos para ir cambiando de dirección hacia el otro punto del extremo, es decir, hacia el otro punto de contraste del anterior, es decir, vivir en una marea de contrarios todo el tiempo, zarandeándonos, ¿no? El equilibrio sería ir fluctuando suavemente de un lado a otro, y cuando nosotros intuimos que nos estamos polarizando en exceso, girar para polarizarnos hacia el otro y así siempre fluctuando en la experiencia vital. En el caso del tarot, que es un lenguaje visual, ya lo sabemos, y además tiende al arquetipo, los arcanos mayores se nos presentan siempre con polaridades. Aquí tenemos, por ejemplo, el mago y la papesa. El mago es el que hace, el que manifiesta, el que genera cosas de la nada, ¿no? Bueno, no de la nada, de los recursos que tiene. La papesa es lo contrario, la papesa es lo que no se manifiesta, lo que está oculto, el intelecto, el conocimiento potencialmente alcanzable, ¿no? Estas dos figuras representan dos polaridades. No podemos estar todo el rato haciendo, pero tampoco podemos estar todo el rato ensimismados en una burbuja, ¿no? Ese fluctuar entre esos arquetipos, ese fluctuar entre polaridades sería el equilibrio. El equilibrio, o la polaridad más humana de todas, donde cristaliza en su arquetipo más puro, a nivel humano, no a nivel conceptual, porque, por ejemplo, aunque estos sean figuras humanas o estén representadas con figuras en concreto, manifiestan una idea abstracta. Aquí tenemos al emperador y la emperatriz, que serían como los arquetipos de lo masculino y lo femenino cristalizados en forma gráfica, ¿no? A partir de estas dos figuras se desarrollan todas las cartas de la corte, o rodean a estas dos figuras todas las cartas de la corte. Voy a desarrollar la idea de polaridad de lo masculino y lo femenino en el tarot para que entendáis que no hay dos extremos, sino un fluctuar constante, pero esto lo vamos a ver luego. Otra polaridad podría ser con la justicia que acabo de mencionar y la templanza. La justicia es este estatismo, ¿no? Esta cosa objetiva, esta cosa a mirar los hechos, lo que se ve, lo que sucede, lo que hay. Mientras que la templanza, para empezar, es un ser de otro plano, es decir, no es un ser que exista con las leyes del plano humano, sino con las leyes de otro lugar, y que además nos propone un fluctuar, ¿no? Este equilibrio, esta balanza estática nos propone un conocimiento interno de los elementos de todas las situaciones para poder llegar a un nivel superior de conocimiento. ¿Entendéis la polaridad entre los hechos materiales, tangibles, objetivos, racionales, y una visión muchísimo más holística o muchísimo más general, abierta
a todas las realidades y todas las circunstancias cambiantes, ¿no? Esto podía ser también dos polaridades. Estoy poniendo ejemplos que se me han ocurrido para que veáis un poco cómo esta polaridad, y no solo los elementos, permean toda la baraja de tarot. La ley, lo humano, el conocimiento que viene impartido por un maestro, la jerarquía, el pecado, el caos, lo no humano o aquellas partes de nosotros que nos consideramos menos humanas. Es curioso cómo estas dos cartas, siempre se dice, y los estudiantes de tarot ya lo sabéis de sobra, estas dos cartas iconográficamente son muy parecidas, ¿no? Tienen aquí los dos acólitos, los dos diablillos, el diablo y el papa. Hablaremos de esto en otro vídeo, ya hemos hablado un poco en conversaciones con los arcanos, pero bueno, ahora no estoy aquí para hablar iconográficamente en concreto de estos arcanos mayores, sino para que veamos que también resaltan una polaridad, ¿no? Que también nos hablan de una parte más institucionalizada, más como humanizada de la jerarquía divina y luego cómo se rompe con lo divino y llega al caos, ¿no? Y luego una muy sencilla, muy obvia, que es la noche y el día, la luz y la sombra, lo que se ve y lo que no se ve, lo consciente y lo inconsciente, el sol y la luna. Así como esto podríamos coger, de hecho podría ser un ejercicio buenísimo, separar los arcanos mayores de la baraja. Intentar encontrar polaridades entre ellos, intentar ver cómo algunos de ellos cristalizan diferentes, digamos, partes de una misma realidad, como si fueran partes contrarias en una rueda. Lo que más me interesa aquí, para hablar del tema de la polaridad, quiero profundizar un poco más, es en lo que yo veo que más se polariza a la hora de hacer lecturas, y es con los arquetipos de lo masculino y lo femenino, con las polaridades masculina y femenina. ¿Por qué? Porque hay muchísimas más cartas, con las cartas de la corte, con los pajes, con los caballeros, con las reinas y con los reyes, que representan esta polaridad de una manera muchísimo más tangible, al haber muchísimas más cartas que tratan este tema. Y porque es un tema muy humano. Las cartas de la corte son representaciones de humanos, son representaciones de personas en concreto en una lectura, de actitudes y de cómo se manifiestan esos elementos en actitudes o arquetipos humanos. Entonces, aquí viene el cacao maravilla. Mi idea, recogiendo esa idea de que el equilibrio no es estático, mi idea es que no existe un arquetipo masculino puro ni un arquetipo femenino puro. Al igual que con los 4 elementos yo respondía que la experiencia es holística y que vivimos los 4 elementos constantemente, lo que yo propongo es tener apertura de mente para aceptar que en el emperador y en la emperatriz los arquetipos de lo masculino y lo femenino están cristalizados o llevados al extremo, ¿no? de esa balanza. El emperador, la estructura, la jerarquía, el control, aquel que manda, aquel que lidera su vida, aquel que es responsable de otros, aquel que paterna, aquel que cuida, pero que también lleva una gran responsabilidad sobre sus hombros, porque es el que ejecuta, es el que decide. Por otro lado, la emperatriz, aquella que nutre, aquella que tiene el poder de proteger a otros. Es el mismo arquetipo, en cierto sentido, solo que uno de ellos es más activo y el otro es más receptivo, pero ninguno de ellos deja de ejercer su poder. Si nosotros trasladamos estos arquetipos a una experiencia humana es cuando aparecen las cartas de la corte. Hay un tema interesante que quiero mencionar, y es que en las barajas anteriores al tarot de Marsella, incluso en algunas barajas hoy en día todavía se mantiene, especialmente en las barajas italianas del siglo XIV al siglo XVII, las sotas, había 2 sotas masculinas y 2 sotas femeninas. Las sotas de copas y de oros son femeninas, mientras que las de bastos y espadas son masculinas. Es decir, ahí aún más se repartía
esta polaridad entre lo masculino y lo femenino. Mi argumentación es que cuando nosotros trasladamos esta cristalización, estos elementos polarizados y extremizados en estos dos arquetipos a las cartas de la corte, perdona que esto es Frida, es mi gata, lo que sucede es que vemos una cosa muy mágica, y es que todas las cartas de la corte representan los 4 elementos en los 4 reyes, las 4 reinas, los 4 caballeros y las 4 sotas, pero no hay ninguno 100% puro. Es decir, no hay ningún rey, reina, caballero o sota que sea 100% activo o 100% receptivo. Es decir, 100% masculino o 100% femenino. Todos permean, todos tienen partes unos de otros. Y esto es lo que os quiero mostrar ahora sobre la mesa para que lo veáis, para que lo entendáis. Vamos a ello. Acabo de distribuir alrededor de los 2 arcanos mayores que polarizan los arquetipos de lo masculino y lo femenino en el tarot, o al menos en el tarot de Marsella, aunque luego todas las barajas beben un poco de esta, que son el emperador y la emperatriz, como el arquetipo de lo masculino y el arquetipo de lo femenino respectivamente. Veréis que he distribuido todas las cartas de la corte, es decir, cómo estas energías acaban humanizándose y generando arquetipos humanos en las cartas de la corte. Veréis que he ordenado con la jerarquía medieval las sotas, ¿no?, los aprendices, los caballeros, las reinas y finalmente el elemento jerárquico superior, que son los reyes. También lo he ordenado de elementos más densos a elementos más volátiles. El elemento más denso es los oros, el elemento tierra, seguido de las copas, que es agua, a continuación el fuego, que son los bastos, y las espadas, que son los aires, o el aire. Y los caballeros discurre exactamente igual: oros, copas, bastos y espadas, oros, copas, bastos y espadas, oros, copas, bastos y espadas. Bien. Lo que yo quiero que veáis, o lo que quiero que me prestéis un poco atención cuando hablo de que estas 2 cartas representan 2 situaciones o 2 arquetipos polarizados, pero que las cartas de la corte son una mezcla de estas 2, es decir, como si metiéramos en la coctelera estos 2 arquetipos y fueran saliendo diferentes mezclas con un elemento u otro más enfatizado, digamos. Nosotros podemos ver, utilizando las cartas del tarot de Marsella, que son cartas muy esquemáticas, donde las figuras tienen poca expresión y donde además no se ha enfatizado mucho el elemento que sostienen, podemos ver aún así diferencias y podemos ver que todas están un poco interrelacionadas entre sí, que no existe un arquetipo puro en ninguna de ellas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros podemos ver la sota de oros, que es un arquetipo bastante más suave que podría ser, por ejemplo, la sota de espadas, ¿no? La sota de espadas va vestida de una forma muy galante, parece que tiene una lengua muy rápida, mientras que la sota de oros va vestida de una forma bastante más tranquila, más conservadora. Las actitudes son sutiles, ¿de acuerdo? Pero las vestimentas y las expresiones ya nos dan a entender que hay más de un arquetipo o de una polaridad que de otra. Por ejemplo, la sota de copas, esta sotita de copas soñadora, con un vestido lleno de volantes, con una actitud de andar hacia el frente mirando su copa, todo sentimental, lleno de buenas intenciones, está más cerca de este arquetipo a nivel no iconográfico, sino a nivel conceptual, que de este arquetipo estático, frío, jerárquico, ¿no? Lo mismo sucede, sin embargo, al contrario. Por poner un ejemplo, esta reina, la reina de bastos, que es una mujer que ya lo dice su propio pelo, los volantes, una mujer con movimiento, una mujer bastante magnética, quizá tendría un poco más de masculinidad o un poco más de arquetipo de emperador que de emperatriz, aunque tiene más energía, obviamente, de la emperatriz. Pero de todas las reinas, estas 2 quizá tendrían más arquetipo de emperador
que estas dos, que tienden más al arquetipo de la emperatriz, y al contrario con los reyes sucede lo mismo. Los oros y las copas podrían tener más actitud de emperatriz, son más tranquilos, están incluso representados, ya lo hemos dicho varias veces, por señores de edad, ¿no? Que van ricamente vestidos, tienen cierta madurez, tienen actitud receptiva, de escucha, de observar el mundo. Sin embargo, los arquetipos de los bastos y las espadas son reyes jóvenes vestidos con vestimenta militar. Gente que va hacia la acción de pensamiento, hacia la acción y manifestación del fuego, que estarían más cerca del arquetipo del emperador o del arcano del emperador. ¿Entendéis un poco mi punto de vista? No existe una masculinidad o una feminidad que no esté permeada por su contrario. Lo mismo podríamos decir del caballero de copas. El caballero de copas es un varón, pero tiene una actitud suave, tiene una actitud de disponibilidad de las copas, de conexión, de servicio. Sin embargo, es decir, estaría más cercano quizá al arquetipo de la emperatriz. Sin embargo, no sucede lo mismo con las espadas, ¿no? Que estaría más cerca del emperador, va vestido de militar de arriba abajo, va hacia la acción, es un hombre joven, con ganas de darle rapidez al pensamiento, a la argumentación. Por tanto, podríamos decir que a pesar de que hay hombres y mujeres, aunque ya insisto que en algunas barajas estas dos sotas aparecen representadas directamente por camareras, directamente por mujeres, a pesar de que hay emperador y emperatriz, todo en cierto sentido está mezclado, no existe una pureza de rangos. Existe un fluctuar, existe un elemento siempre de uno y de otro. Y así es como os quiero invitar a ver las cartas de la corte en su polaridad masculina y femenina. No cristalizarlos en arquetipos puramente de emperador o puramente de emperatriz que circunstancialmente llevan un palo en su mano, en este caso las espadas, ¿no? Dicen, no, es mental y tal, sí, pero tiene una actitud quizá más de emperador que de emperatriz. No sé si me explico. Lo que quiero decir, en conclusión, es que no existe esa pureza de la que hablamos, sino que el ser humano en sus manifestaciones, como humano, es orgánico, complejo y fluye entre estos dos arquetipos cristalizados que simplemente sirven para entender un concepto, para entender un extremo de algo que en general está dado a interrelacionarse entre sí. Os invito, por tanto, que hagáis este círculo en casa, tal cual, que pongáis este círculo delante de vosotros y empecéis a observar los arquetipos y empecéis a observar si realmente hay alguno que manifieste puramente el concepto, digamos, mainstream o tradicional de lo masculino y lo femenino, o si por el contrario siempre hay algo orgánico que fluctúa, siempre hay un poco de uno y un poco de otro, ¿no? Porque, por ejemplo, entre estas dos reinas, por poner otro ejemplo, ambas vienen o derivan del arquetipo de la emperatriz, ¿no? Este sería como la cristalización del arquetipo de lo femenino, de la figura de la madre. Ambas son mujeres y tradicionalmente vendrían de ahí. Sin embargo, esta podría representar más el concepto tradicional que esta, sin embargo, que tiene una visión muchísimo más de emperador. No sé si me explico. Os invito a jugar un poco, a transgredir y a alternar polaridades entre ellos y ver qué rasgos se manifiestan más o menos en las cartas de la corte, para entender que cuando se manifiestan sobre la mesa no hay que interpretarlas en un extremo excesivamente atomizado, sino que hay que verlas de una forma muchísimo más compleja y completa. Y bueno, espero que todo este conjunto de, digamos, esta exposición de todas las cartas de la corte haya dado un poco la idea de lo que yo quería decir con esta cosa de las polaridades. Y al final, la idea que yo quería un poco transmitir es que no todo
es un extremo u otro extremo, y que en verdad dentro de nosotros están todos esos arquetipos sucediéndose todo el rato. No un rey de copas necesariamente es un hombre, una sota de espadas necesariamente es un niño, es decir, nosotros, un niño, un adolescente, ¿no? Ya entendéis esa energía, ¿no? Del que empieza. Nosotros personificamos todo ello, hay partes femeninas y partes masculinas de nosotros todo el tiempo. Nosotros a veces podemos actuar como el rey de bastos o ser una reina de espadas, ¿no? Tenemos todos esos arquetipos humanos en nuestro interior. Y al mismo tiempo, y esta es la idea que me gustaría un poco transmitir, no necesariamente hay una acción y una pasividad únicamente reconocidos con lo masculino y lo femenino, digamos. Es decir, no lo activo es lo masculino y lo receptivo es lo femenino siempre. Porque, por ejemplo, como habéis visto, una reina de bastos puede ser bastante más activa que un rey de oros, por ejemplo, ¿no? Lo que os invito a pensar es en esa idea original de la que hablaba al principio del vídeo, y es que el equilibrio no se trata de estaticidad, no se trata de cristalizar un concepto masculino o femenino y tenerlo encerrado dentro de una caja, sino que ese equilibrio lo que nos habla es de que somos todo lo masculino y lo femenino representándose en nosotros todo el tiempo. Entonces, en las lecturas tradicionales, cuando aparecía el emperador, podíamos estar hablando de un arquetipo, ¿no? De una energía, de un elemento abstracto, pero cuando solían aparecer cartas de la corte, solían hablarse de personas en concreto. Y cuando aparecía un varón o una mujer, solía hablarse siempre de hombres y mujeres respectivamente. Cuando lo que yo os invito a hacer es ver las cartas de la corte en una lectura como actitudes o como manifestaciones de los elementos que llevan en las manos y que no están tan regidos por lo masculino y lo femenino. Porque, insisto, yo puedo ser a lo largo de mi vida, en diferentes fases, el rey de oros, el caballero de espadas o la sota de copas. Puedo estar manifestando esa energía. Y al mismo tiempo, y esta es la idea revolucionaria, puedo tener en mi interior lo masculino y lo femenino. Nadie es la feminidad pura, nadie es la masculinidad pura. Son concepciones abstractas, son concepciones culturales. Nosotros somos seres holísticos, multidimensionales, y tenemos toda esa energía en nuestro interior. Y podemos manifestarla más o menos según las circunstancias o según nuestra propia personalidad, independientemente de ser hombres o ser mujeres. Sé que esta idea es un poco radical, pero os invito a ver las cartas de la corte y la polaridad del emperador y de la emperatriz, así como otras polaridades en el tarot, como cristalizaciones arquetípicas que nos sirven para entender una realidad desde una concepción estructurada y mental, pero que se manifiestan en la vida de una forma muchísimo más desordenada, muchísimo más espontánea, que lo hacen en la baraja de cartas de tarot. La baraja de cartas de tarot lo que nos ayuda es a estructurar los conceptos, a focalizar el significado en algo muy concreto, para poder interpretarlo, para poder interpretar una respuesta a una pregunta. Pero siempre tenemos que tener en mente que lo que la baraja representa en realidad es lo que nosotros vivimos, es el mundo que nos rodea. Entonces, tenemos que interpretar de una forma muchísimo más dinámica, no un equilibrio estático de balanza, sino un fluctuar para entender que el equilibrio siempre es movimiento, siempre es la búsqueda del punto medio entre dos realidades complementarias. Bueno, espero que este vídeo no haya quedado muy abstracto. Yo a veces se me va un poco la olla y me pongo muy mental, pero la idea principal que quiero transmitir es esa, ese fluctuar que no es estático, y la idea de que lo masculino y lo femenino como polaridades en los arcanos mayores están representados por el arquetipo de la emperatriz y del emperador. Pero en las cartas de la corte, cuando bajan a lo humano, están muchísimo más mezclados, son muchísimo más orgánicos, y es interesante interpretar desde ahí, entendiendo que están manifestando
una actitud o están intentando clasificar o separar de un conjunto una actitud con un código, que son los elementos que llevan en la mano para que nosotros sepamos en qué área de experiencia y qué tipo de actitud están representando. Pero ya está, todas ellas forman un conjunto de algo muchísimo más complejo. No sé, os quiero leer en los comentarios para ver si estáis de acuerdo con esto, porque en el tarot, como se polariza mucho, también se tiende mucho a verlo todo en su expresión más extrema y se tiende mucho a racionalizar y compartimentar, especialmente las cartas de la corte, que son cartas que a nivel interpretativo son complejas. Entonces me interesaría saber un poco si estáis de acuerdo con esta visión un poquito más aperturista, un poco más de mezclar la complejidad de lo humano en la baraja. Porque cuando nosotros conocemos a alguien o cuando nosotros nos relacionamos con los demás, realmente tenemos delante a personas que no son el rey de copas en estado puro, insisto, o el rey de copas, siempre digo el rey de copas, pero ya sabéis, no es el rey de espadas en estado puro. Puede tener muy manifestada esa energía y tener una visión muy mental del mundo y manifestarse así. Pero no siempre habrá sido el rey de espadas, ni siempre lo será. En otros momentos puede que sea la reina de copas. Nosotros no lo sabemos. La cuestión es, al ser nosotros seres complejos, al ser nosotros seres que manifestamos de múltiples formas, con actitudes activas y receptivas, masculinas y femeninas, somos todo eso a la vez. Somos lo masculino y lo femenino en nuestro interior. Y nosotros decidimos cómo y cuándo manifestarlo. Cómo ser a través de esos arquetipos. ¡Pum! En fin, no sé cuándo podré volver a hacer vídeos, pero tengo muchas ganas de leer los comentarios. Espero que este vídeo sea de utilidad, especialmente para aquellos que estáis estudiando. Yo lo sé, las cartas de la corte, que son un poco quebradero de cabeza, pero bueno, y si no os ha servido de mucho, espero por lo menos que haya sido entretenido. Os mando un beso muy grande. Muchas gracias por estar ahí como siempre y nos vemos en el próximo vídeo, que ya digo, no sé cuándo será, pero espero que sea lo más pronto posible. Cuidaros mucho, espero que estéis bien de salud y hasta la próxima.